Bien, ya estamos de regreso, ya están por aquí Guadalupe Correa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Aquí un placer estar contigo y con Víctor. Oye, no había visto que tenías así tan elegante tu parte de atrás y todo. Es que venimos aquí a pedir posada con Arturo Santillán en su estudio y aquí estamos transmitiendo esto, pero la semana próxima ya estaré en Guadalajara con mi transmisión habitual, pero sí, está muy bonito y es muy bien lo que estamos aquí. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes al público que amablemente nos sigue, nos escucha. También un saludo para Ricardo, que ya se incorpora, para ti, Julio, y pues a gusto. A ver si, Víctor, se me hace que andamos con problemas de conexión de internet, se está pasmando e interrumpiendo. Vamos a ver qué hacemos. Entonces, vamos, saludos, Ricardo Ravelo. ¿sabes? Hola Julio, buenas tardes, como siempre un gusto acompañarte cada jueves. Un saludo a Guadalupe, a Víctor y también a la audiencia que nos está siguiendo. Bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar, vamos con Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe, pues yo creo que uno de los temas principales que debemos de tocar en esta ocasión es el de la Suprema Corte de Justicia, que tiene muchos ángulos. Para ir avanzando en ellos, creo que podemos ir avanzando con respuestas más o menos rápidas para poder abordar todo el tema. De entrada, Guadalupe, un primer aspecto. ¿Qué opinas de la solicitud de renuncia del ministro Saldívar, aduciendo causas graves que fueron su determinación de dejar el cargo y luego, en el mismo día, ser anunciada su incorporación a la campaña de Claudia Sheinbaum? ¿Qué opinas de este primer aspecto, Guadalupe? Sí, bueno, Arturo Saldívar, no sabemos cuáles son estas causas graves. De hecho, cuando él anuncia esto, yo me puse a pensar, bueno, si es una causa grave, probablemente el señor esté enfermo, tenga una enfermedad terminal y por eso él quiera pues regresar a su casa. Pero parece ser que esto es un enroque político para probablemente, no lo sé, esto es una especulación meramente, pero en política se valen siempre las especulaciones, para que el presidente enviara una terna. Cuando lo vi que despuesito apareció con Claudia Sheinbaum, que la revista The Economist la presenta en su portada, ¿no? Si recordamos la portada que aparece hace un par de días, donde está ella, donde está Trump, la palomita, la guerra, el transhumanismo, bueno, hay muchas interpretaciones. Lo que sea, es interesante que la figura, ¿no? La sombra, la figura de Claudia Sheinbaum aparezca en la parte, pues, de enfrente. Y bueno, ya Tatiana Cloutier, todo el mundo parece ya pensar que va a ser Claudia, inclusive el propio Marcelo Ebrard, y entonces no me sorprende que Arturo Saldívar pues haya decidido continuar por otro camino del lado de la Cuarta Transformación, dándole pie quizás a una terna que va a durar más tiempo y donde este proyecto de la Cuarta Transformación va a tener más capacidad porque el presidente va a mandar a alguien de su plena confianza, y eso lo hemos visto y lo vimos con la terna que mandó de Berta María Alcalde Luján, familia muy influyente en esta administración, los apellidos Alcalde y Luján, Berta Luján, y Arturo, ¿cómo se llama? El padre de la secretaria de Gobernación. Arturo Alcalde, exactamente, familia muy como la familia Tadei, ¿no? En el estado de Sonora. Lenia Batres Guadarrama, apellidos del jefe de gobierno, que sustituyó a Claudia Sheinbaum, y Marta Estela Ríos González, los tres con una cercanía muy importante al presidente de la República, a la Cuarta Transformación, y bueno, esto le puede asegurar a pues este proyecto transeccional que va a seguir teniendo una voz importante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, sobre este mismo tema que estamos tratando de abordar en diferentes aspectos y ángulos que tiene lo de la Corte de Justicia, en este caso referente a la solicitud de renuncia ya aprobada, pero ¿qué opinas de la causa grave y la renuncia de Saldívar? Ricardo Ravelo. Sí, Julio, para mí es pues muy contradictorio esto de la renuncia de Saldívar, por más de una razón. En principio porque, bueno, pues
parece que ya no tuvo cabida en la Corte, o bien fue invitado por Claudia Sheinbaum para incorporarse a su proyecto. Más allá de estas situaciones, aquí el punto nodal, toral, es que Saldívar renunció a ser ministro, pero mientras el Senado no le avalara la renuncia, pues él seguía siendo ministro. Y siendo todavía ministro, sostuvo reuniones con Claudia Sheinbaum, anunció que se iba a incorporar al proyecto de la Cuarta Transformación para hacer algo así como lo que no hizo en la Corte, como llevar a cabo en el próximo sexenio la reforma al Poder Judicial, pero él ya estaba haciendo una, pues llamémosle, suerte de proselitismo político, siendo ministro de la Corte todavía, porque apenas ayer el Senado de la República definió el tema de su renuncia. Entonces, en tanto esto no ocurría, pues el señor seguía siendo ministro, y siendo ministro estaba haciendo actividad política. La causa grave, la verdad me parece irrisoria lo que argumentó, no tiene la connotación de una causa grave, su argumento es muy endeble, de tal manera que, bueno, es muy claro, él renuncia a la Corte para entrar a la grilla, y dice él que, pues, de alguna forma colaborará para llevar a cabo, entiendo, según lo que he leído, esta reforma al Poder Judicial. Ahora, como lo dijimos la semana pasada, y creo que Pepe Rebeles lo apuntó muy bien, que él no puede ocupar un cargo en el gabinete durante 2 años. Pero la ley establece que sí puede fungir como interino o como jefe de gabinete o como encargado de alguna tarea, que entiendo es lo que le van a encomendar si Claudia Sheinbaum resulta ser la ganadora de la elección presidencial del año entrante. Pero bueno, esto es parte de la polémica de Saldívar, es decir, así como llegó a la Corte, plagado de polémica, y durante su desempeño como presidente de la Corte, pues así salió, en medio de cuestionamientos, en medio de claroscuros y en medio de argumentos endebles como esta causa grave que la verdad no terminamos de entender. Bien, no ha regresado Víctor Ronquillo. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas de la lista que fue presentada por el presidente López Obrador, la terna enviada para que de ahí el Senado elija a quien releve a Arturo Saldívar? Una primera lectura ha sido muy insistente en señalar pues el carácter absolutamente relacionado con el obradorismo, es decir, son parte de un núcleo absolutamente relacionado con el obradorismo, pero yo, por ejemplo, en la columna Astillero he publicado que esto podría ser una especie de fusible, es decir, de esos instrumentos o esas instrumentaciones para que algo con una sobrecorriente, con un exceso de corriente se funda e impida daño al sistema eléctrico en este caso, y que se esté enviando esta terna para que sea rechazada por la oposición y entonces López Obrador pueda mandar una segunda en la cual podría ya incluir, pues no sé, a la académica Magaloni. Hay quienes dicen que incluso podría incluirse a la actual presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, si no es reelecta. Y en el caso de que esa segunda lista fuera rechazada de nuevo por el Senado, el presidente de la República, conforme a la Constitución, podría designar ya directamente, irrevocablemente a quien quisiera de esa segunda lista. En fin, ¿cómo vas viendo este tema de las ternas, Guadalupe Correa? Tu micrófono, Guadalupe. Definitivamente es una posibilidad, la ha manejado tú y la ha manejado otras personas, hablando, por ejemplo, de Magaloni. A Magaloni se le relaciona
digamos, con el obradorismo, con la 4T, pero Magaloni también ha sido muy crítica, bastante crítica, y no pertenece necesariamente al grupo más cercano del presidente y al grupo más cercano y al que tendría el presidente con más confianza, ¿no? He escuchado muchas veces el tema, el nombre de Magaloni. Creo que la cuestión de Ernestina Godoy por ahí no podría ir, no lo sé, estamos especulando, ¿verdad? Son ideas, ¿no?, que puede tener cada quien, pero definitivamente es probable esto de la segunda lista, ¿no?, para realmente que quede la persona que quiera el presidente y que empuje realmente a que esto suceda, ¿no? A mí me llamó mucho la atención esta lista porque verdaderamente es una lista inaceptable, ¿no?, en muchos sentidos. Una es la hermana de la actual, secretaria de Gobernación, que también, pues sorprendió un poco. No dudo de la capacidad de ninguna mujer, de ninguna manera, pero sí este influyentismo que el presidente prometía que no iba a haber. El día de hoy, cuando vi la terna, pues lo primero que me saltó, ¿no? Me saltaron estos nombres, inclusive María Estela Ríos González, pues que fue consejera jurídica del Ejecutivo Federal y forma parte de esta terna, ¿no? O sea, los tres nombres me parecen muy sui generis, muy cercanos, ¿no?, al presidente en particular, y bueno, esto levanta cejas, y yo puse en un tuit, ¿no?, hubo la Fundeu RAE, Javier Besos el 9 de noviembre había puesto lo que es la palabra influyentismo, y es en un blog, ¿no?, de esta página donde se expresan cómo las palabras tienen que, cuáles son los significados de las diferentes, del español de las palabras, ¿no? Y la primera cita que hace este autor habla de que el presidente de México, esto fue en 2019, el blog, Andrés Manuel López Obrador, declaró que no debe haber influyentismo. Es un término claramente emparentado por su significado con amiguismo y nepotismo, es decir, remite a la práctica de influir en favor de personas próximas, sobre todo para ocupar cargos y puestos públicos. Entonces, esta terna es definitivamente un ejemplo de influyentismo y una bofetada, ¿no?, a la meritocracia, al trabajo, a realmente elegir a las personas que van a hacer el mejor trabajo, ¿no? En realidad se quiere un plan C, se quiere un control también del Poder Judicial para poder avanzar un proyecto que solamente va a representar a un grupo, quizás una mayoría. Vamos a ver cómo funcionan las elecciones. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador no va a estar en la boleta y quizás hay infladas algunas encuestas y también hay muchas expectativas con que esto va a ser una aplanadora. No estamos seguros de ello, pero sí es posible lo que dices, pero el influyentismo a mí me parece que está en el punto y lo que quiere hacer Andrés Manuel y lo que pasó con esta renuncia, pues tiene que ver con esta continuidad. ¿Por qué? Porque el tiempo, ¿no?, que le quedaba al exministro de la Suprema Corte, pues a Saldívar, pues era ya muy poco, ¿no? Y esto, como hablamos de periodos muy largos, hablamos de personas, como ministro de la Suprema Corte, pues esto puede ser una jugada muy importante para el plan C del ahora presidente o lo que ahora se dice la cuarta transformación. Bien, Guadalupe, gracias. Ricardo Ravelo, ¿cómo ves este tema, esta terna que ha generado pues de inmediato muchas reacciones críticas por la evidente cercanía con el obradorismo? Pero pregunto, Ricardo, ¿será ahora sí que plan con maña? O sea, enviar una terna que se sabe que no va a ser aprobada para luego mandar la segunda y poder designar de ahí. O algunos dicen, esta terna muestra el tamaño del repudio, del rechazo que tiene el presidente al funcionamiento actual de la Suprema Corte. En fin, ¿qué opinas de este tema de una terna y eventualmente dos ternas? Mira, en un régimen presidencialista como el que vivimos, porque este no ha cambiado, el presidente puede hacer lo que quiere. Es decir, si el plan con maña es del presidente, bueno, pues seguramente él pedirá que no se apruebe.
no lo va a determinar el Senado ni nada. Si él quiere que se apruebe, se va a aprobar. Es decir, esto no está sujeto a ninguna inteligencia de ningún miembro de las cámaras, en este caso del Senado. Es decir, la voluntad del presidente es la que se acata y se respeta a pie juntillas en el Congreso, en este caso en la Cámara de Senadores. De tal manera que, bueno, pues si es plan con maña, pues lo más probable es que él pida, oye, voy a mandar esto, pero no lo aprueben, porque la terna buena es la segunda o la tercera, o yo voy a nombrar directamente al ministro o a la ministra. Evidentemente, lo que el presidente está colocando piezas y es muy claro ya, ¿no? Es decir, el presidente quiere seguir gobernando el país. El presidente no se va a ir a la chingada su rancho, como ha dicho. Ya muchas voces dentro de Morena están hablando de que, bueno, se va a erigir de facto como el vicepresidente de este país para la zona sur de México. Y que allá en Palacio Nacional estará la presidenta. Vicepresidente de la zona sur, o sea, establecido ahí un control político en la zona sur del país. Y desde ahí mandar. Es decir, la presidenta de la República estará en Palacio Nacional, pero el que manda estará en la chingada. Entonces, bajo este esquema, pues yo creo que él está colocando sus piezas, ¿no? Porque pues él quiere continuar mandando en el país, ordenando, porque pues con Claudia, honestamente, yo creo que no vamos ni a la esquina. No tiene estructura, no tiene discurso, no tiene una posición ideológica clara, definida y tampoco tiene liderazgo. Sin López Obrador, Claudia Sheinbaum no gana la elección y tampoco va a poder gobernar. Va a gobernar AMLO desde donde esté, desde la chingada o desde Tabasco, es decir, todo este show que vimos el día 10, pues nos refleja, ¿no? Es decir, le respetaron, por ejemplo, a Dan Augusto le respetaron todas sus posiciones como hombres. Y en la Ciudad de México, pues con la ventaja que supuestamente llevaba Harfuch, pues bajaron a Harfuch para meter a Clara Brugada. Es decir, hubo ahí unos manejos medio raros bajo este argumento mañoso de la equidad de género. Pero al final de cuentas, la equidad de género resultó ser la trampa para colocar las piezas que AMLO necesita para seguir en el poder desde su rancho. Entonces, la terna en la Corte responde a esos intereses. Es posible que sí la aprueben. Son afines al presidente todas estas personas que manejan, Berta María Alcalde, Lenia Batres. Yo conocí a Lenia Batres y no la conocí propiamente en tareas políticas, la conocí haciendo tareas de archivo en la revista Proceso. Nosotros le pedíamos como reporteros a Lenia Batres que nos allegara información de archivo cuando íbamos a algún estado a reportear un asunto. Ella se encargaba de eso. Estamos hablando de finales del año, pues no, por ahí del 93, 4. Ahí estaba Lenia Batres como empleada de la revista Proceso haciendo trabajo de archivo para los reporteros de ese tiempo, entre ellos yo que ya estaba en la revista. Después, bueno, empezó a despuntar como en sus tareas políticas. Es una mujer de izquierda, dice ella, hermana del actual jefe de gobierno y ahora pues candidata a ser la sustituta del señor Saldívar. Pero bueno, es una terna pues que son dedos, brazos, oídos, ojos del presidente de la República. Lo más probable es que de esta terna salga la ministro, que será la pieza que AMLO necesita ahí, porque dice él que a las anteriores o los anteriores que él nombró, pues no todos les respondieron, muchos o muchas le fallaron, dice él. Entonces necesita aliados, ya tiene el control del poder legislativo,
porque pues ahí manda el presidente, y también quiere, obviamente, tener el control del Poder Judicial, y siento que, bueno, colocando piezas en el máximo tribunal para fines de la 4T, pues yo creo que está dando pasos bastante certeros para lograr realmente entronizarse como un expresidente con poder hegemónico a muy largo plazo. Bien, Ricardo Ravelo, déjame poner uno de estos stickers. Fuertes declaraciones de Ricardo Ravelo, que dice que Andrés Manuel López Obrador quiere ser, pues, presidente o vicepresidente del sur del país, y otras consideraciones. ¿Está ya por aquí Víctor Ronquillo? Ya está por aquí. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes. Le No quité la no cámara, a ver si te... Sí. Problema, al fin de cuentas, pues ya me conocen, ¿no? Eso, ¿no? Bueno, yo creo que no hay por qué alarmarse. Al final de cuentas, la política, entre otras cosas, es posiciones, negociar, establecer acciones favorables para gestionar acciones. Eso a mí me parece absolutamente natural, y tampoco hay que sorprenderse de que personas afines a un proyecto de la Cuarta Transformación, pues sean promovidos por quien lo constituyó, lo construye y es parte esencial de ello. Yo creo que es así. A mí me parece que pues la oposición, la derecha y su discurso, pues se hacen un escándalo, ¿no? Y luego yo creo que también, pues yo no he escuchado al presidente en ningún momento dado hablar de una posible hegemonía y buscar un gobierno como lo pudo haber hecho Salinas o hecho Porfirio Díaz. Yo insisto mucho en que no podemos atenernos a los rumores, no podemos atenernos a los supuestos trascendidos, veracidad para no causar desinformación. En relación a esto, bueno, creo que ha habido muchos momentos en donde López Obrador hubiera podido, pues, afincar un posible transeccional. Y esos momentos han tenido que ver en escenarios como el mismo Zócalo, que es un escenario clave en su gobierno, donde de pronto en alguna de las marchas a favor de su gobierno, pues el grito de la multitud era presidente, presidente, y él dijo, no, vamos a establecer una continuidad. Por otro lado, bueno, también es discutible este tema de que Claudia Sheinbaum tiene o no tiene proyecto, tiene o no tiene apreciaciones subjetivas. Al final de cuentas, si nos atenemos a los hechos, el gobierno de Claudia Sheinbaum en la ciudad se caracterizó por haber logrado ciertos, digamos, determinantes, como una mayor movilidad urbana. Muy importante. El tema de la seguridad, pues yo lo dejo a la según, es cierto, pero los datos indican que la criminalidad se disminuyó, y en otros, el tema del manejo en cuanto a la también fue notable, y en ocasiones en contra de lo establecido por el doctor López-Gatell. Lo otro, bueno, si uno compara, yo he hecho un discurso de Claudia Sheinbaum y el de Xochitl, ¿no?, a lo largo de estas semanas, y al final de cuentas, pues aquí sí hay hasta el momento lo que ha establecido Claudia es la continuidad. Sí, se ha a la sombra de López Obrador, esperemos que haya otro momento distinto de sus pronunciamientos políticos, pero el vacío del discurso de Xochitl Gálvez es asombroso y patético. Equidad de género, sí, es una maniobra, pues precisamente, una maniobra política, pero no hay que olvidar que la equidad de género fue impuesta, me parece que con justa razón, por el INE, ¿no? Entonces, digamos, yo no hay elementos, y con eso concluyo, para considerar que hay un proyecto transeccional y que López Obrador está llevando piezas para desde ahí gobernar. No, está llevando piezas para que se mantenga. Y además hemos hablado de la crisis inicial,
y es evidente que los actuales jueces que integran y magistrados que integran todo este poder judicial, pues tienen una perspectiva venial y clasista. Bien, bien, Víctor, gracias. Víctor, que ha estado fuera por problemas de su imagen, por problema de tecnología, de internet. A lo mejor ahorita te escriben, Víctor, te escribe Alex, para ver si podemos conectarnos por teléfono, porque se sigue escuchando entrecortado levemente, pero sí de manera cíclica ahí se entrecorta. Guadalupe Correa Cabrera, tú lo citaste y no puedo evitar decirte, ¿qué opinas? ¿Qué significa esa portada de The Economist? Aquí la tenemos porque pues resulta muy peculiar que coloquen de pronto, ahí está. Esa no es, esa es la de 2022. Claro, Tenemos claro. que poner la de 2023. Sí. Ay, ay, ay. Bueno, vamos ahorita. Sí es muy importante ponerla porque podemos podemos analizar algunas cosas, ¿no? Sí, la envié por ahí, es el 2024, es la imagen del 2024, la envió Exacto, Andrés. exactamente. Sí, la tenemos ahí en la lista de Andrés. Exacto. Sí, y bueno, resulta muy peculiar por todo lo que implica con una serie de acomodos visuales, gráficos, que suele hacer en algunos de estos casos anualmente la propia revista Economist, pero ahí hay una serie de cuestiones gráficas que vale la pena analizar y comentar. Déjame más un segundo en lo que está. Aquí está. Aquí listo esto. Sí. Es anual, es anual este tipo de acomodos, ¿verdad? Sí, claro. Ese es el mundo hacia el 2024. Ya la tienes ahí, porque es que la necesitaba ver yo, para poder comentarla. Bueno, la tengo aquí yo enfrente de mí, pues no la vemos, pero es bien interesante, ¿no? En el medio hay una urna, porque además The Economist, como que sí, por eso mismo está Claudia Sheinbaum ahí. Están las elecciones en 2 países, en Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos es central aquí, ¿no? Porque estamos hablando, obviamente, de su papel en 2 guerras importantes, ¿no? La guerra en Medio Oriente, el genocidio en Gaza, que no se puede decir de otra forma, y la guerra en Ucrania, ¿no? El fin de la guerra en Ucrania, el cese al fuego en Ucrania, y por el otro lado, pues no sabemos realmente lo que va a pasar en esa zona. Realmente a mí y a muchos nos tiene muy preocupada el escalamiento de este conflicto, que se puede convertir en un conflicto mundial, de acuerdo a lo que dice el presidente de Turquía, y bueno, otros líderes de esta región, ¿no? ¿Qué va a pasar con Líbano? ¿Qué va a pasar con Siria? ¿Qué va a pasar con Yemen? Y bueno, aquí, pues atrás de esto, ¿no? Hay grandes capitales y otros actores muy importantes. ¿Cuál es el papel que está jugando y va a seguir jugando Irán, Rusia, China también, que ahorita pues pareciera ser que es el actor que está viendo, pero que sí está realmente, pues también ellos ganan con la guerra porque producen tecnologías y muchas cuestiones. ¿Qué pasa con la portada de Economist? Pues está obviamente Zelensky por un lado, Vladimir Putin, está Trump y con un signo de interrogación. ¿Será o no será Trump? Pero Claudia está ahí. Y es bien interesante. ¿Y por qué? O sea, realmente en ese cuadro, arriba, extremo izquierdo, ¿por qué habrán incorporado la imagen típica de Claudia? Porque estamos hablando de elecciones. Mira, si tú ves cómo está la portada, en el medio está elecciones. México y Estados Unidos van a tener elecciones y lo que se vislumbra es que realmente la candidata más posible de ganar la elección es Claudia Sheinbaum. No hay duda de eso. ¿Con qué margen? Pues no sabemos, pero vemos cómo se están acomodando las cartas, vemos lo que sucede con Marcelo Ebrard, vemos el pésimo papel, el papel tan triste, ¿no? De la oposición, de Xóchitl Gálvez, nada más se presenta y es verdaderamente triste y hasta dar un poco de risa lo que está sucediendo, cómo está también la alianza, ¿no? Desarticulada, el PRD, bueno, todo un problema. Entonces Claudia está ahí, por supuesto, y por el otro lado... Que por ejemplo también están las elecciones de Argentina, Milei, está el reacomodo en España con Pedro Sánchez, que ya fue por un nuevo periodo.
Claro. En fin, sí, a Guadalupe. Yo lo veía perdido, pero bueno, también lo de España está muy interesante por toda la cuestión del separatismo catalán y realmente estos acuerdos que está teniendo Pedro Sánchez con los separatistas, que le van a costar mucho a España y que lo tienen también en un problema importante. Pero bueno, yo creo que en el 2024, independientemente de estas otras elecciones, creo que España es importante, también Argentina, pero no tan importante como México y como Estados Unidos, porque estamos realmente hablando de Estados Unidos y estamos hablando de un proyecto para cuidar las fronteras. Y probablemente el trumpismo, porque no, me parece bien interesante, ¿no? Este signo de admiración y además todo lo que existe alrededor. Está la guerra, en realidad como algo muy importante y la tecnología. Este tipo de portadas en la revista The Economist marcan lo que va a ser el mundo, ¿no? Por el otro lado también está Xi Jinping, toda la parte de Asia, otra parte del mundo, pero sí la tecnología, las energías renovables, ¿qué va a ser el mundo en el 2024? ¿Cómo lo vislumbra la gran élite, ¿no? La élite financiera, sabemos de quién es la revista The Economist, los Rothschild, lo que significa esta familia y también la relación que han tenido en Medio Oriente, que va a ser una cuestión muy importante. Pero las elecciones en Estados Unidos van a determinar la política exterior estadounidense y el futuro de la paz o la guerra en el mundo, ¿no? Bueno, el tema de que estemos ahí en la portada o de que esté Claudia Sheinbaum, pues se ha pues se ha interpretado de distintas maneras, pero vamos a tener elecciones, vamos a ocupar un papel importante en el discurso estadounidense, ya lo han hecho los republicanos, lo va a hacer Trump, lo va a hacer Nikki Haley, que ya, bueno, ahorita están diciendo que puede ser la presidenta de Israel, porque realmente muchas figuras políticas se están posicionando de una forma muy, muy directa con respecto al tema de Israel, los republicanos, la derecha, y bueno, esto va a ser realmente el polvorín del mundo, ¿no? Muy probablemente Ucrania vaya a formar parte de la Unión Europea y ahí va a haber todo un conflicto porque los recursos que se van a gastar y bueno, ya Estados Unidos como que ya no quiere y los ciudadanos ya no quieren que Estados Unidos siga estando en guerra y además guerra que está destruyendo a mucha población, claro. Se ha destruido el país en Ucrania. Bien, gracias Guadalupe. Vamos a seguir adelante. Ricardo Ravelo. Bueno, ya nos echamos aquí este rollo con esta portada que dice uno, bueno, un mundo nuevo en 2024, el mundo que viene, pero pues vamos a estar viendo exactamente qué es lo que sucede. El presidente de México se ha reunido con el presidente de China, luego de acuerdos entre Estados Unidos y China que implican acciones fuertes contra la cuestión del fentanilo. ¿Qué consecuencias crees que puede haber de esa reunión China-Estados Unidos y ahora México-China? Ninguna, Ricardo. Julio, no le veo ninguna trascendencia a esto. El fentanilo seguirá fluyendo porque se necesita, hay adictos, hay negocio y obviamente, bueno, pues lo que me atrevo a opinar es que ahí no fue una reunión para acordar que ya no manden precursores químicos ni nada de eso, porque bueno, se acaba el negocio. Es decir, no hay que dejar de ver que la droga, y sobre todo para quienes la distribuyen, es un negocio global que implica muchísimos millones de euros o de dólares que fortalecen o apuntalan economías endebles como las de México. Y obviamente hoy Estados Unidos tiene urgencia económica, tiene urgencia de guerra y tiene urgencia de que la droga siga fluyendo. El acuerdo que nos dicen es, oye, ya no me mandes más fentanilo. No, yo creo que en el fondo el tema es, hay que continuar con esto porque las economías se nos están debilitando de tal manera que, bueno, pues si hay consumidores, se necesita droga y obviamente se necesita lavar dinero para fortalecer las economías. Se sigue lavando mucho dinero en el mundo, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en México, porque es parte del negocio y todo eso lo toleran los presidentes y lo saben. Yo no creo en estas reuniones ni cumbres porque, como hemos dicho, aquí no se llega a ningún acuerdo. Es una pantalla.
solamente un descerebrado no se da cuenta de que, bueno, más allá de estas reuniones, pues la droga sigue fluyendo y va a seguir fluyendo porque se trata de un negocio global que a todos los países les importa. Entonces, la situación no va a cambiar, la de México tampoco. Hace rato decía lo de Claudia Sheinbaum, sí va a ganar. Yo no veo oposición porque la oposición está comprada. Es decir, otra vez vuelvo a decir, solamente un descerebrado o alguien que tenga la boca retacada de dólares no ve una realidad que se llama negociación en política. Todo está amarrado para que Claudia Sheinbaum sea la presidenta de México. Samuel García está amarrado para hacer la comparsa y Xochitl Gálvez también va a ser la comparsa. Todo el mundo va a actuar. Yo no entiendo por qué se siguen haciendo elecciones y finalmente las elecciones, no de ahora, sino de años atrás, se resuelven en el escritorio. López Obrador y ningún presidente ha dado pasos sin amarres y sin negociación. Y López Obrador lo hizo, por eso le salió todo bien, no porque sea mago ni sea un genio, sino porque todo se llama dinero y negociación. Esa es la política en México. Y por supuesto que la droga va a seguir fluyendo, los grupos criminales ahí seguirán, quien se rebele se va a la cárcel o a Estados Unidos, pero quien no se rebele seguirá impune como el Mayo Zambada, entre otros. De tal suerte que, bueno, yo no veo ningún cambio en el tema del fentanilo. Va a seguir corriendo por puertos, aeropuertos, aduanas, y bueno, pues va a seguir, es la continuidad. Esa es la 4T en México y eso será en Argentina, en Estados Unidos y en todo el mundo. Es decir, todos de acuerdo, porque ante todo hay que cuidar el negocio. Bien, Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema que estamos hablando de la reunión del presidente de México con el presidente de China, el antecedente de la reunión entre los presidentes de China y de Estados Unidos, el tema del fentanilo? Y bueno, Ricardo, que nos dice que el negocio es el negocio y va a seguir más allá de cumbres, reuniones y encuentros. Víctor Ronquillo. Bueno, en principio estoy de acuerdo en términos de que el negocio es lo que de alguna manera genera las condiciones, ¿no? Y ha generado a lo largo de estas décadas al prohibicionismo, sin duda. Pero me parece que tenemos que reflexionar más y dejar posiciones nihilistas, ¿no? Que en el fondo de todo son posiciones en extremo conservadoras y niegan la posibilidad de transformación en la posibilidad de construir civilización en este mundo, ¿no? Creo que esas posiciones dejan mucho que desear y dejan de lado que es un proceso histórico, incluso en términos de lo que son las drogas. Hay elementos que vale la pena considerar en relación a este antecedente que mencionas. Tomemos en cuenta que las relaciones entre Estados y China estaban rotas desde el 2022. Pelosi estuvo en Taiwán. Ahora se restablecen. No sé si esto es una buena noticia o una muy mala noticia, porque hablamos de las dos potencias que establecen lo que podemos considerar el establishment mundial, ¿no? Al final de cuentas, esto es una realidad. ¿Qué ocurre respecto a lo que conversaron los presidentes? Que saber a partir de los medios, ¿verdad? Que conversaron los dos mandatarios de estas grandes potencias. Lo que ocurre es que se establecieron algunas líneas de trabajo en donde otra vez de manera preponderante una acción militar en contra de las empresas que generan los precursores del fentanilo en China y una acción también que dé seguridad en Estados Unidos y asume la salud y asume este problema como seguridad. En medio de ello está México, con una posición francamente debilitada en términos de estos y en donde las propuestas de cambiar este paradigma en la relación México-Estados Unidos se caen. Sin duda lo que prevalecerá
será indudablemente como el negocio, y del negocio en donde participa la industria, lo que seguirá es la persecución y el prohibicionismo. Creo, por otra parte, y yo sí estoy convencido que a pesar de todos los pesares, mirar hacia el horizonte, construir la esperanza, y me parece que las posiciones de gobiernos progresistas, como ocurre con Colombia y México, por cierto, los más afectados por la guerra contra las drogas, y sumar a ello nuevas acciones y una relación con Estados Unidos y las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Reunión histórica, la de Medellín, hace algunas semanas en relación a esto, pero yo, mi posición es descerebrada, ¿sí? Que parte del corazón y parte de la esperanza, y no estoy convencido para nada de que las cosas van para mal, sino todo lo contrario, ¿no? Me aparto y me preocupa mucho la extensión de este populismo de derecha que ha crecido en los medios de comunicación y que lamentablemente apuesta a ello, ¿no? En el fondo de todo es un intento de ¿para qué elecciones? Si podemos tener a Nayib Bukele dirigiendo una ofensiva contra todo lo que sea diferente y distinto, ¿no? Bien, gracias. Guadalupe, adelante, por favor. Sí, a mí me llama la atención lo que dice Víctor Ronquillo de este populismo de derecha, ¿no? Cuando alguien critica o es crítico pues, de lo que prometen los gobiernos, ¿no? Y no está de acuerdo con ciertas decisiones que se toman o ciertas promesas que se hicieron y no se cumplieron, o por ejemplo, con las corruptelas que se han dado al interior de la Cuarta Transformación. Y por eso, por criticar una postura que muy, de alguna forma purista, se dice de izquierda, y como catalogando toda crítica como de derecha, ¿a qué se refiere, Víctor, como populismo de derecha? No entiendo y quisiera saber un poco mejor, porque populismo es una cosa y populismo de derecha, pues es muy claro, ¿no? Hacia dónde vamos. Pareciera ser que todo lo que se dice que es de izquierda es bueno y todo lo que es de derecha es malo. Pero quisiera entender un poquito mejor a qué se refiere y por qué se plantean estas visiones de bueno y malo, ¿no? Quien no está con la Cuarta Transformación es populista de derecha, está relacionada con lo peor, está relacionada con Nayib Bukele, ¿por qué una crítica que me parece muy, muy pertinente, precisamente cuando estamos viendo cuestiones de influyentismo, de corrupción, el tema de Adán Augusto, cómo los contratos, ¿no? A financistas de quien fuera secretario de Gobernación, el tema de que no somos iguales también, pues algunos empresarios favoritos, otros no tan favoritos, qué ha pasado realmente con la recaudación a los ricos, que sí ha avanzado de alguna forma, pero no tanto, y eso me hace o nos hace a los críticos de derecha o populistas de derecha, que hay que usar las palabras y los conceptos de mejor manera, me da la impresión de que eso es. Pero quisiera saber un poco mejor a qué se refiere Víctor con el populismo de derecha. Bien, a ver, Ricardo Ravelo, ¿le damos turno a Víctor Ronquillo para que responda o tú quieres agregar una parte y luego que siga Víctor, como tú decidas? No, yo se lo respondo. Es muy simple, nada más que Víctor Ronquillo es un palero de la 4T, que aplaude los desatinos de un gobierno que a todas luces se ha mostrado fallido, de tal manera que, bueno, el descalifique de su parte es hablar de populismo de derecha a quienes cuestionamos un proyecto fallido. De alguna manera también es la misma postura de AMLO, dividir, pero él no ejerce ninguna crítica a la 4T, entonces pues, la verdad es que, bueno, creo que él responde a sus intereses personales y los expone en esta mesa, es muy claro, y bueno, a eso obedece, por eso, bueno, nos llama populistas de derecha, a quienes cuestionamos los puntos, los hierros, los desatinos de un gobierno con el que él está totalmente identificado. Yo eso respondería en este caso. Bien, Víctor Ronquillo, por favor. Bueno, pues primero es que aquí he vertido críticas hacia
gobierno de la cuarta transformación, a esa alianza que establece con los grandes capitales y con el ejército. Eso me parece una crítica fundamental y esencial. Aparte, me pide Guadalupe que exponga qué es lo que considero este discurso populista de derecha. Ese discurso que tiene como un elemento central al nihilismo. Ese discurso que tiene a Andrés Manuel López Obrador y cualquiera de sus acciones. Ese discurso que lejos de mostrar datos y mostrar hechos, se basa en lo visceral y que de alguna manera mira esa absoluta falta de una construcción de democracia. Hay ejemplos de ese discurso populista de derecha y lo conocimos con Frena, sin duda, y lo conocimos también con estrategias de desinformación armadas desde la oficina de Enrique Krause en Berlín, aquí en Coyoacán, como una intentona de mostrar que Andrés Manuel López Obrador es para México. Perdón, si resulto ser palero de la derecha, es al final de cuentas porque desde mi perspectiva política que he definido como anarcopón, hay que tender puentes con lo que se considera un progresista. Hay que tender puentes porque esto es un proceso histórico. Y ese proceso histórico, claro, que comete errores, claro que es cuestionable en muchos de sus elementos, pero al final de cuentas, ahí están los de la economía, ahí están los duros de lo que podemos percibir como una realidad social. Y perdón, pues yo no sé a qué intereses respondo. Yo soy un periodista independiente y pues bueno, hago mi trabajo donde se puede. Y hago mi trabajo pues no desde hace mucho dejé de hacerlo por dinero y lo hago por principios y por ética. Lo hago en Canal 21, que es parte de la televisión pública, espacio que desarrollo y genero. Ha habido cuestionamientos a las acciones de ingobernabilidad que están presentes en Guerrero y que generan desplazamiento. Aquí mismo y en ese programa he hablado de cómo este gobierno ha sido incapaz de desmontar la articulación entre los grupos del crimen organizado, los políticos corruptos, muchas veces ligados antes al PRD y a Morena, como ocurrió, y lo que puede considerarse los empresarios beneficiarios de ello. He cuestionado al gobierno actual de Tamaulipas y también he señalado los graves errores políticos de Evelyn Salgado y del gobernador de Chiapas, dos estados en los que existe una enorme ingobernabilidad. Y en cuanto a Andrés Manuel López Obrador, lo he señalado y lo he reiterado muchas veces. Es cierto, bien, ¿no? Eliges con quién gobernar. Y es cuestionable que las alianzas políticas de López Obrador hayan sido con el ejército, que para mí tiene las manos, y con los grandes empresarios, que de alguna manera se beneficiaron del neoliberalismo, como Carlos Slim. Bien, gracias, Víctor. Guadalupe, adelante. Guadalupe. Decía algo muy brevemente. Populismo de derecha. Populismo de derecha es algo muy claro y tiene que ver, por ejemplo, es mejor poner ejemplos, como Donald Trump. Apela a un movimiento popular, el movimiento MAGA, Make America Great Again. Él concibe las necesidades y las entiende bastante bien de un núcleo que dejó de tener su sueño americano, por ver hacer América grande, hablando de un tema popular, ¿no? El pueblo, pero es un proyecto claramente de derecha, un proyecto xenófobo, un proyecto aislacionista, un proyecto obviamente estar bien, de alguna forma, con este populismo, pero apoyar un proyecto conservador a la estadounidense. Por eso no entendí por qué cuando critica uno a Andrés Manuel López Obrador, la palabra populismo se encuentra en el léxico. Por eso te pregunté, Víctor, no estoy diciendo ni tampoco estoy cuestionando
tus críticas, simplemente me llamó la atención por qué se utilizó este término, nada más quería hacer preciso por qué mi pregunta, ¿no? Ricardo, sobre este tema, ¿algo más? Sí, yo no considero que Víctor haya sido durante el tiempo que hemos estado aquí un crítico consistente, vertical, claro. Ha dado bandazos, o sea, critica cuando ya no tiene otra opción, pero cuando tiene toda la cancha, pues es puro aplauso a la 4T. A mí me parece vergonzoso porque la gente se da cuenta. Es decir, ¿quiénes reconocen ese trabajo? Nada más los que están con la 4T, es decir, el público que más o menos piensa, pues realmente ha tenido reacciones, porque pues, se da cuenta de que una cosa es el punto de vista de Víctor Ronquillo y otra cosa es la realidad. Es decir, su posición es una y la del país es otra. Y entonces, pues yo no sé si esto obedece a una verdadera convicción o a otras razones. Pero lo cierto es que, bueno, su crítica, por lo menos desde mi punto de vista, no ha sido consistente, vertical, no tiene una sola posición, nada más va de acuerdo a cómo se mueve el viento, cómo se manejan las corrientes. Y eso me parece a mí que no es una postura de un periodista. Un periodista serio empieza respetándose a sí mismo. Víctor. A ver, esto sí es muy violento, ¿eh? Perdón, pero pues de mi trabajo habla todo lo que he publicado y todo lo que he realizado. Y por otra parte, perdón, pero hay que entender que el ejercicio del pensamiento crítico es flexible y dar bandazos a mí me parece acertado. Y lejos de ello, si tú dices que ha habido inconsistencia, yo me siento satisfecho por esa inconsistencia. Precisamente mi pensamiento no es un pensamiento abierto, es un pensamiento reflexivo e insisto, yo creo que hay que tender puentes. Por otra parte, yo no creo que el público a veces piensa. Yo creo que el público piensa. Y yo asumo con respeto, pues, las posiciones que no comparto. Y por otro lado, pues bueno, también asumo con respeto las posiciones del público que comparten mi punto de vista. Pero no se trata de un concurso de popularidad, se trata de aprovechar este espacio para un ejercicio de periodismo riguroso, crítico, informado, y no para construir pues discursos de odio que desde mi punto de vista lo único que es irritación social, lo que es muy grave y lo que es muy peligroso en este país donde la derecha ha ido construyendo esa irritación social que puede devenir en violencia. Por fortuna, han tenido un cauce distinto porque hay 30 millones de votos que respaldan a este proyecto político. Y yo me sumo a esos 30 millones de votos, sí, pero con asegúnes propios de mi quehacer periodístico. Revisen si he sido inconsistente, padrísimo, feliz de la vida, porque el pensamiento crítico es flexible y no monolítico. Bien, bueno, pues creo que por ahí podemos ir ya cerrando este episodio en el cual, con palabras y con señalamientos, cada cual correspondiente a su punto de vista, pues se han planteado aquí este tema con respeto, con un diálogo que puede ser intenso, pero siempre, bueno, con el planteamiento de lo que pensamos y lo que sostenemos. Estamos ya en la parte final, nos toca un postrecito. Guadalupe Correa, postrecito de unos 2 minutos cada cual, por favor. Claro que sí. Teníamos otro tema para ver si puedo hablar un poquito sobre eso. Déjame revisar. Sí, el caso de Ciel Baena, la familia niega visión de la Fiscalía. Sí, el caso del magistrado y bueno, quiero hacer un señalamiento muy importante. Aquí es un tema muy, muy complicado. Creo que, y quiero decirlo desde el principio, creo que nada justifica un homicidio de ningún tipo. Y creo que esto es deleznable, es de lo peor que ha pasado, ¿no? Ahora bien, también se está politizando de formas que no lo esperaba, inclusive el Departamento de Estado hace un posicionamiento
y de alguna forma quiere poner un manotazo en la mesa y presionar al gobierno de México para que haga las cosas de la forma en la cual se ha utilizado la ideología de género en ese país, ¿no? El tema de los crímenes de odio que también mencionó Víctor Ronquillo, también esta palabra ha sido utilizada en varios espacios, ¿no? Como una cuestión política. No estoy diciendo en este caso, ¿no? Pero sí este tema, ¿no? Ya se utiliza para cancelar, para decir que quien está diciendo algo y lo malinterpretas, pues ya estamos hablando de un discurso de odio. Pero sí es interesante cómo en este caso, en el caso de Osiel Baena, el Departamento de Estado ya está tratando de llevar y nos está tratando de presionar de cierta forma. Creo que eso sí es intervencionismo y creo que los problemas en los Estados Unidos son demasiado importantes como para estar dando manotazos en la mesa. Por otro lado, pues Joe Biden pues está muy debilitado como presidente. En APEC, el gobernador de California va a ser pues un papel estelar y muchos están hablando de que probablemente vaya a ser el candidato del Partido Demócrata, pero todavía las cosas están muy de verse, ¿no? Xi Jinping, China, con un papel pues preponderante en la escena mundial, pues va a tener pues el papel protagónico en la reunión que va a reunir a mandatarios de Asia Pacífica, de Asia Pacífico, ¿no? Es un tema importante a nivel, pues nada más tienen razón Víctor y Ricardo, con relación a que en el tema del fentanilo se hace muy poco en este tipo de reuniones. Gracias. Bien, Ricardo Ravelo, por favor, postrecito, unos 2 minutos, por favor, Ricardo. Yo nada más cerraría con una frase, es decir, sobre todo retomando el tema del periodismo. Es decir, el periodismo mercantilista sí tiene claroscuros, distintos colores. El periodismo realmente comprometido con la realidad, con la verdad, con la gente, tiene una sola posición, ¿no? Y esa posición se debe mantener hasta donde tope. El periodista está obligado a defender la verdad con base en los hechos, ejercer la crítica más allá de si ésta sirve para hundir o salvar a la patria. El veleteo no es lo mío. Bien, gracias, Ricardo. Híjole, para cerrar. Bueno, pues la verdad es que son posiciones anacrónicas que huelen a rancio y al final de cuentas, mira, el periodismo es un ejercicio y el periodismo comprometido. Perdón, ¿un ejercicio qué? Perdón, Víctor. Sí. Ejercicio. El periodismo es un ejercicio humanista y el periodismo comprometido con las mejores causas me parece que es la ruta y no existe objetividad. Tampoco existe una verdad asequible desde el periodismo y del ejercicio del pensamiento crítico. Son aproximaciones a ello. Y bueno, pues hay que darse una vuelta sobre lo que pasa en relación a ese ejercicio del periodismo humanista y del pensamiento crítico en diferentes espacios que no son los medios hegemónicos. Pues esto de la verdad y estas cosas, pues suena muy bien, pero son solo frases. Yo me suscribo a ese periodismo que asume lo suyo con un compromiso por lo que considera justo, que no tiene miedo, que considera el periodismo como un humanismo. Pero no quiero cerrar con estas cosas y estas divagaciones que nos alejan de lo que realmente hay que decir. Y lo que realmente hay que decir en este postrecito dulce es que yo invito a las personas que nos han escuchado hoy que se den una vuelta por las librerías independientes de la Ciudad de México, que se atrevan a leer literatura generada por las editoriales independientes con alguna feria de libro. Y por otra parte, yo quiero recomendar sobre todo a la librería Antonia, ahí en la Condesa, que es una librería, pues digamos, de viejo, pero es una librería que tiene un lema que a mí me encanta. Los libros tienen muchas vidas. Démosle una vida distinta a esos libros y yo, bueno, ya abundaría mucho recomendando 3 o 4 libros que me encontré
de Benedetti, ¿no? Que me encontré de Luis Racio y de Manolo Vázquez Montalbán. Pues ahí estamos. Bien. Bien, gracias, Víctor. Bueno, pues llegamos al final, son las 3 de la tarde justamente. Guadalupe, Ricardo y Víctor, muchas gracias y seguimos adelante con este ejercicio que hemos mantenido a lo largo de un buen tiempo, de exponer nuestro punto de vista con honestidad, con libertad, aquí en este espacio en el cual el diálogo y el debate son bienvenidos. Guadalupe, Ricardo y Víctor, gracias. Hasta pronto. Gracias, buen fin de semana. Gracias, hasta luego, que les vaya muy bien a todos. Nos vemos el próximo jueves. Igualmente.